cómo identificar ciertos objetos o ciertas palabras para poder comunicarnos. Entonces, en esta propuesta vamos a ponerle la parte cultural del por qué, de dónde surge o para qué sirve las palabras en lengua maya, ¿no? Principalmente esta parte de la república que es la lengua peninsular, ¿no? Pues ahorita vamos a iniciar precisamente de esta manera, ¿sí? Antes de iniciar y adentrarnos al aprendizaje de la lengua maya, muchas veces no sabemos ni para qué o tomamos alguna lengua por obligación que tenemos para una cultura, ¿no? O para pasar una clase, ¿no? Y nos hacemos estas preguntas, vamos a hacer 4 preguntas y estas son las primeras. ¿Quiénes son los que hablan la lengua maya, ¿no? ¿O desaparecieron los mayas? Son las 2 preguntas con las que vamos a iniciar. Generalmente la concepción que tenemos, precisamente, que quienes hablan la lengua maya, nos abocamos a los que no vivimos en esta parte de la república, nos abocamos a lo que son las pirámides, o lo que vemos en las lecturas, las literaturas de varios libros y de varios autores, ¿no? Dentro de sus investigaciones. La otra es, generalmente nos decimos que son los que viven en la península de Yucatán, los que viven allá en la parte de Chiapas, que también es parte de la lengua maya, pero en este caso los que viven en la península de Yucatán son los hablantes del maya peninsular, ¿no? La otra pregunta es, ¿desaparecieron los mayas? Los mayas ya no existen. Es lo que mucha gente piensa. Sin embargo, la lengua maya todavía existe y la cultura maya por igual, ¿no? ¿Y en dónde está? Generalmente se piensa que están en las provincias, en los pueblos muy alejados de la civilización, y muchas veces no es realmente esa donde se encuentran los hablantes o las personas de origen maya. También están en las ciudades, simplemente que en las ciudades ya no tienen esa comunicación muy, muy fluida respecto a su lengua, hablar la lengua, por la situación que tienen que hablar el español para poder comunicarse con la gente de la ciudad. Las otras 2 preguntas es, ¿por qué aprender la lengua maya? ¿Y para qué aprenderlo? Generalmente, cuando queremos hacer algo, realizar alguna actividad, siempre nos preguntamos, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la utilidad que va a tener antes, no? O sea, ¿me va a servir posteriormente? Entonces, muchas veces aprendemos no solamente la lengua maya o alguna nueva actividad, porque tenemos el tiempo. Lo agarramos como un hobby, ¿no? Y otros que que están en diferentes países, inclusive los de aquí, de la República, de diferentes partes de la República, lo hacen por cuestiones turísticas, porque al venir aquí se adentran en las comunidades donde también hay turismo, y al adentrarse ya no entienden qué les dicen o a qué se refieren cuando escuchan a personas hablar, ¿no? Y la otra es por aprender la lengua maya. Mucha gente está interesada en aprender la lengua. Y la otra concepción para hacernos responder a esas preguntas, que para qué aprender la lengua maya, para revivir la lengua maya. Mucha gente, muchas personas hablantes mayas, todo lo que aprendieron o quieren dejar, ya no ya no lo pueden transmitir, porque ya tienen, en las escuelas aprenden una lengua diferente a la que es su lengua materna. Y la otra es para no olvidar esta lengua, ¿no? Muchas veces nos decimos, los hijos principalmente le preguntan a sus papás que por qué no les enseñan la lengua maya ahorita que en las escuelas se está tratando de poner este auge. Y la última es para trabajar. ¿Por qué esta última que les estoy poniendo que es para trabajar? Lamentablemente ahorita se trata de influir en los niños, en las escuelas primarias y también en las universidades, el aprender esta lengua. Sin embargo, hay muy poca gente con un nivel académico para poder enseñar la lengua maya, precisamente por las estructuras y los requisitos que te piden para dar esta habilidad que muchas veces es tu lengua materna, pero te necesitas un documento que te ampare para que puedas transmitirlo. Es esta parte que vamos a ir desglosando dentro de esta charla, ¿no? Antes de adentrarnos y entender precisamente la cultura y el lenguaje que se habla o por qué se van articulando ciertas palabras y para podernos comunicar, tenemos que conocer qué es cultura, principalmente el concepto real, ¿no? Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época
Y así nos podemos ir definiendo varias cosas en el concepto de qué es cultura, ¿no? Sin embargo, en la Real Academia de la Lengua Maya, de la lengua española, nos dice que es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Son estos dos conceptos que podemos tener y vamos a trabajar dentro de esta charla para poder ir entendiendo cómo se va expresando la cultura al momento de aprender la lengua, ¿no? Cuando nos preguntan qué es lengua, generalmente nuestra concepción en la mente se nos viene que a la lengua por la cual comemos tenemos el gusto, ¿no? Y el concepto que es lengua en la parte física nos dice, es un órgano muscular muy movible que se encuentra fijado en la parte posterior del interior de la boca de los vertebrados, ¿no? En los seres humanos interviene en el gusto, en la masticación, la deglución de los alimentos y en la articulación de los sonidos, como es la voz. El otro concepto nos dice que es el órgano muscular situado en la cavidad de la boca de los vertebrados y que sirve para degustar, deglutir, así como modular sonidos. Y en esta parte nos vamos a ir, en la parte de modular sonidos, para ir acoplando palabras en la cual podemos hacernos entender con otras personas, ¿no? Y es aquí donde interviene la lengua a comparación del lenguaje. Cuando articulamos sonidos o articulamos palabras, ya lo convertimos en un lenguaje y a través de esa vamos a ir traduciendo o difundiendo nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. ¿Qué es el lenguaje? El concepto nos dice que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado y de otros sistemas de signos. ¿Y por qué habla de signos? Porque el hablar de signos precisamente se refiere a la escritura. Ya ven que ahorita también tenemos la expresión de las señas. También es parte de un lenguaje para poder comunicar lo que queremos decir. La otra, según la Real Academia Española, nos dice que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Estos son los conceptos que vamos a ir trabajando, como decía, para entender qué es el lenguaje. Y la última parte de aquí, entonces, lo que vamos a trabajar es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos a través del lenguaje, ¿no? Y aquí le anexamos otra parte, otra cualidad o otro aspecto de lo que es la comunicación, la parte intercultural. Se ha escuchado mucho hablar la interculturalidad por acá, la interculturalidad en este aspecto, la interculturalidad en educación, y que se aplique la interculturalidad en un salón, en el comportamiento de los alumnos. Sin embargo, muchas veces la parte intercultural se entiende o se maneja con diferentes conceptos o diferentes puntos de vista. Edwards Hall, en un escritor que hizo un libro, precisamente lo define de esta manera, que la comunicación intercultural es aquella que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes. O sea, son dos culturas que interaccionan en un solo ámbito, ¿no? Y la UNESCO tiene otro concepto que nos dice que es que la interculturalidad es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas adquiridas por medio del diálogo y de una actividad de respeto mutuo. Estos dos conceptos es un poco complicado traducirlo para que las personas que están apenas adheriendo, conociendo esta parte intercultural, se vaya entendiendo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo más ameno esta parte, lo que es la interculturalidad. Al escuchar la palabra interculturalidad, al no estar acostumbrados a escucharla, nuestra mente hace un giro de 360 grados y por la cual empezamos a buscar en dónde relacionarlo o cómo comprenderlo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar el agua no tiene color, no tiene ningún sabor tampoco. Sin embargo, vamos a tomar el agua como un idioma. El ejemplo está en un vaso, que es el recipiente, y el recipiente somos nosotros, ¿sí? Y el agua es el idioma por el cual hablamos. Esta lengua, le decimos que es el idioma, lo ponemos en otro vaso.
en este vaso ponemos lo que es la lengua, el idioma, pero sin embargo a través del inglés tiene otra estructura para poderlo entender, por eso es que lo vemos de diferente color, o sea, tiene una manera diferente de entenderse el idioma. En el caso del mandarín, de aquí como lo estamos viendo, el idioma es uno solo. ¿Qué es lo que busca? Tratar de comunicarse a través de sonidos con otras personas. Sin embargo, el mandarín tiene otra forma de expresarse y tiene una cierta forma de escritura que lo hace diferente. Y solamente vemos la parte del color, porque el idioma sigue siendo el mismo, le decía, refiriéndonos a lo que es el agua. En el caso del maya, por lo mismo, el maya sirve para expresar todo lo que queramos, lo que pensamos, lo que sentimos, y una comunicación con otras personas. Sin embargo, como tiene una estructura diferente, lo vemos de manera diferente. Sin embargo, sigue siendo un idioma, una serie de sonidos para podernos comunicar. Y aquí es donde viene la parte interesante de la cultura. Si aquí esta parte es lo que yo pienso, lo que yo siento, que es el recipiente. Entonces, para que yo pueda entender lo que esta persona en inglés, que habla el inglés, pueda interpretar lo que me quiere decir, esta persona que habla inglés también tiene que conocer la lengua que yo hablo, que en este caso es la lengua, para poder tratar de conllevar o tener una sola visión respecto a lo que nos referimos. De igual manera, si el hablante maya quiere hacer una interacción con las personas chinas que hablan el mandarín, pues por lo mismo, tiene que conocer parte, la persona que habla en mandarín tiene que conocer parte de qué es lo que se quiere decir en maya, en las palabras y en su cultura por igual, de cómo va entendiendo a qué se refiere cada estructura del idioma, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poquito la parte cultural, aquí donde entra la parte intercultural en la lengua maya. El maya peninsular, vamos a ver la traducción literal, que es la parte que vamos a tener en este trabajo, que nos dice que en el maya peninsular, men significa, la traducción literal en español quiere decir santero o curandero. Esa es la interpretación que tienen ahorita en el español, la palabra men. Sin embargo, el significado para la persona que habla maya es una persona que cura y hasta ahí queda. Y en el caso de una persona en español, es una persona que trabaja con imágenes o charlatanes. Esa es la interpretación que le da la persona que habla en español a lo que realmente entiende a la palabra men, ¿no? La otra que le dice, la otra palabra que es maloquín, y el significado literal en español es buenos días. Pero ahora, esa palabra de maloquín, ¿qué significado tiene para la persona que habla maya? Es buen día. Que esta palabra también es todavía nueva, sin embargo se está trabajando, vamos a ver, a explicar un poquito del por qué. Y en español, buenos días significa buen día, buenos días, ¿no? O sea, la palabra literal, ¿cómo lo entiende la palabra que hablan estas personas? Otra palabra que también vamos a incluir en esta, que se maneja en el maya peninsular, es bishabel. ¿Cuál es el significado en la traducción literal al español? Quiere decir, Bishabel, la traducción literal es ¿cómo está tu camino? Es lo que quiere decir la traducción literal. Sin embargo, el significado de Bishabel para el hablante maya es ¿cómo estás? En la mente de la persona que habla maya se está dirigiendo a la otra persona, pero le está preguntando ¿cómo estás? Sin embargo, la traducción literal al español significa ¿cómo está tu camino? Como les decía, para el significado para el maya peninsular significa cómo estás de salud, cómo están tus sentimientos, cómo está tu estado de ánimo. Eso es lo que quiere decir o lo que significa la palabra bishabel para la persona hablante maya. Para la persona hablante en español, ¿cómo está tu camino? El significado para ellos sigue siendo el mismo. ¿Cómo está tu camino? Si nosotros no entendemos esta parte, que la traducción literal
es diferente al significado que tiene la otra persona, lo que trata de decir, no vamos a entendernos o darnos a entender, o no vamos a ser comprendidos por la otra persona. Y es aquí donde interviene la interculturalidad. ¿Cómo podemos enlazar esos dos conceptos o esos dos significados que tienen diferentes cosas para hacer uno solo, ¿no? Pero tomemos otras palabras que en su publicación del doctor Francisco May hizo en un periódico, decía esta palabra, ¿no? Cachán. Cachán en maya, en la traducción literal al español, significa buscar. Eso es lo que significa la palabra cachán en maya y al traducirlo en español. Pero ahora, ¿qué significa para el maya la palabra cachán? Cachán para el maya es buscar o encontrar. No hay otra palabra. Es una sola palabra para las dos cosas. Para que pueda ser entendido, tiene que utilizar otras palabras, otras connotaciones para que se pueda interpretar o describir la palabra encontrar o la forma de expresar encontrar, ¿no? Y en español, la palabra buscar significa buscar únicamente. Y los nahuas, precisamente en su publicación del doctor Francisco May, nos explicaba esto, que los nahuas tenían una palabra precisamente para buscar, que se le decía temotó. Esa palabra lo utilizaban para buscar, en la traducción literal en español. El significado para los nahuas del temotó es buscar, y al igual que en el español, y en el español buscar, como les decían en un principio, significa por igual buscar. Los nahuas tenían otra palabra precisamente para encontrar las cosas. En español tienen una palabra para buscar y otra palabra para encontrar, ¿no? Y el significado así en los nahuas era encontrar. Y volvemos aquí con la palabra en español que encontrar significa encontrar. Lo que se dice, se escribe, es el significado que tiene para el español. Y quiero volver en esta parte, si ustedes se dan cachán, y regresando a la parte en la diapositiva anterior que es men, si se dan cuenta, men se utiliza tanto para el hombre como para la mujer. No hay una división del sexo, solamente se resalta la habilidad de la persona. Muy diferente cuando se habla en otros idiomas o precisamente en el español. Cachán, si ustedes se dan cuenta, como les decía, que es buscar y encontrar al mismo tiempo. Aquí, ¿cómo podemos incluir la interculturalidad? Es muy complicado, porque miren, Cachán generalmente y precisamente en las escuelas, y me ha tocado vivirlo en algunas situaciones, mucha gente le dice que es lo busco y no lo busco, pero así lo dice la palabra, la persona que habla español, con tal de burlarse de la persona que habla maya. Y realmente eso es lo busco y no lo busco, o sea, no lo encuentro, pero para la persona que habla maya, para él, el no lo busco es que no lo encontré, es lo que significa en su mente, aún conteniendo la palabra cachán. Les decía, es una forma de pensar que tiene el que habla español y el hablante maya, ¿no? Y esta particularidad de ser burla al hablante maya de parte de la persona que habla el español o que habla otro idioma, obliga a que esta persona hablante maya busque modificar su manera de hablar, cómo complementar la palabra para que pueda ser entendido por esta persona que habla español, ¿no? Y es aquí donde entra en conflicto una situación. Eso, cuando una persona deja algo o deja de hacer una situación para poder dar a entender o para ser aceptado por otra persona, ya lo hace de manera a fuerzas, de manera obligada. Yo a eso yo le diría que es una palabra, es una forma de ir haciendo una colonización a las otras personas, a las otras culturas. Porque si no, no te entendemos precisamente cómo es que se trabaja o cómo pues entiende esta persona la palabra que dice, yo lo estoy obligando como persona a que modifique o cambie
su manera de ser o su manera de hablar, y con eso para que adopte el mío. Y eso ya es colonización. Y así lo seguimos haciendo precisamente en muchos aspectos de nuestra vida. Generalmente denigramos a una persona, la discriminamos, y entonces esta persona discriminada, con tal de ser aceptado, con tal de compartir con la otra persona en un espacio, renuncia a su verdadera cultura, renuncia a su verdadero pensamiento en vez de entenderlo, ¿no? La otra situación que se interlaza en esto de la cultura es la palabra cosmovisión. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos cosmovisión? Que son las estrellas, ¿no? Ver a través de nuestra vista los cosmos. Y no, no es eso. La palabra, como decía el maestro Fidencio, es un lingüística, el maestro Fidencio nos decía precisamente la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la manera de interpretar a través de mi mente el mundo que me rodea. Eso es la cosmovisión, para interactuar entre lo que es la cultura. Y hay algo, una palabra que mencionaba el maestro Fidencio, precisamente esta que no se está ocupando, la cosmopercepción para enseñar las lenguas, cualquier tipo de lengua. Entonces, yo debo de sentir lo que yo estoy expresando. De otra manera, no estoy transmitiendo lo que yo realmente quiero, estoy pensando. Y el concepto de esta cosmopercepción precisamente en eso, es decolonizar el pensamiento y asumir otras miradas, otros saberes de manera integral. Como ya lo había explicado en la diapositiva anterior, si no entiendo a la otra persona tal cual lo que me está diciendo y el entendimiento que tiene esta persona para mí, no estoy haciendo esa parte de la como percepción, y estoy haciendo un trabajo de colonización. ¿Por qué? Porque estoy obligando a esta persona a que adopte ciertas actitudes que no son las que él, con las cuales él se siente a gusto. Y aquí vamos a ver lo que es las letras o abecedario de la grafía maya, precisamente entendiendo esta parte de la colonización, la percepción. Si nos damos cuenta, en el abecedario maya existen 4 formas de expresar la A, y lo que conocemos generalmente las vocales, el A, E, I, O, U, son las 5 vocales en el español, y en el maya, sin embargo, están divididos en 5 partes, y cada parte tiene una forma muy específica de expresarlo. La A significa así, se expresa igual como la O es A, la otra lleva un poquito más, más acentuada la A, y la otra, esta que aparece aquí, es la glotal, así se le llama en la lengua maya, y esta glotal, si no la tiene, significa otra cosa. De igual manera, aquí la glotal, si no la tiene en medio de las dos A, el sonido es muy diferente y se puede entender o decir otra palabra que tendría otro significado. Nos damos cuenta aquí este es el abecedario, que es la lengua maya, que se maneja en la lengua maya. Y algo muy curioso en este aspecto, en una palabra no vas a encontrar 2 vocales en una palabra. Generalmente, si está en una vocal, esa única vocal vas a encontrar en toda esa palabra. Vamos a hacer ahorita conocer cómo se les nombra a cada una de estas vocales. ¿Sí? La vocal que va sola son las que se llaman vocales cortas. Las vocales que están repetidas se le llaman vocales con tonos bajos. La otra vocal que tiene un acento o la tilde en el principio se llaman vocales largas con tono alto, obviamente por el acento que tiene que pronunciar un poquito alto, ¿no? Y aquí es la glotal, lo que yo les comentaba. Esto lo podemos expresar de manera, va la vocal solita, pero junto con la glotal. También tiene un juego dentro de lo que son las palabras. Y las rearticuladas, precisamente es la A y con la glotal y otra, o sea, es la división de 2A a través de una glotal y se les nombra vocales rearticuladas.
Y estas formas de escritura o estos nombres están normados. En el 2014 se hizo una recopilación de varios autores y varios hablantes mayas y se llegó a una norma para poder escribir, para poder normalizar precisamente la escritura de la lengua maya y al igual que su pronunciación, ¿no? Entonces tenemos que estas palabras se pueden usar al inicio o al final de las palabras. En este caso, para identificar una vocal corta, tenemos la palabra am, que la traducción o su interpretación es para señalar a la araña, ¿no? Am es igual a araña. Para identificar el E, la E es el, si se dan cuenta, tiene dos E, no tiene una, tiene dos E, y significa quemar. La I lo podemos encontrar en la palabra ich, que significa, o la traducción o la interpretación que se le da, es el ojo, se refiere también al rostro, o también se refiere al fruto de algún árbol, dependiendo del contexto en la cual esté inmerso esta palabra ich. Y aquí en la O, si teniendo esta glotal, como está acá, significa oco, ocol, significa llorar. Pero ahora, si no tiene esta glotal, significa robar. O sea, esa es la diferencia, le decía precisamente, la glotal tiene mucho juego y mucha importancia dentro de la escritura maya, al igual que en el español, una palabra sin un acento, una coma, le da otro sentido a las palabras, ¿no? En la U podemos encontrar el uts, que significa amable, correcto, y también el uts se utiliza o se puede entender como algo bueno, ¿no? O sea, esas las interpretaciones que se le puede dar a esto. Si no conocemos estas partes de interpretación en la lengua maya, podemos caer en de que ya conocemos qué es lo que significa, cuando lo utilizamos, ya en otros contextos, significan otra cosa. En las vocales largas podemos encontrar palabras con doble A, como el al, que significa su traducción en el español es pesado, y en la E, tiene una doble E que dice esh, o sea, es completo, que significa la ropa interior, no se refiere si de uno y de otro, pero es la ropa interior, ¿no? En la I, la doble I, se llama ik. Ik es la pronunciación, que se refiere al chile, al picante, o cualquier tipo de picante. En una doble O lo podemos encontrar oshol. Oshol significa cuando hay mucho vapor, que hay mucho vapor, o cuando estamos calurosos, cuando está caliente el sol y el ambiente está caluroso. Es así por ahí donde se utiliza la palabra oshol. La W, aquí yo decía precisamente que se puede decir uts o ustic. Porque son dos formas de escribirlo, son dos formas de expresarlo. Dependiendo del lugar donde se encuentren, inclusive aquí en la península de Yucatán, no varía mucho, pero sí varía cómo se escribe y cómo se dice, pero significa lo mismo. Uts, soplar con la boca, soplar un globo, o inflar, ¿no? A eso se refiere us. En el caso de la A, que tiene un acento, podemos encontrar la palabra ac, que su interpretación literal significa tortuga. En la E, se dice emel, emel significa bajar. En la doble I, que dice itzin, significa hermano o hermana. Si se dan cuenta, en esta de itzin, sucede lo mismo que en otras palabras. No tiene un significado si es solamente para el varón o para la mujer. Es para ambos sexos. Dicen hermanito o hermanitas. La O de Osh es un árbol que se llama ramón. De Osh, porque tiene el acento en la O, se le pronuncia un poquito más fuerte, ¿no? Osh. Y la U, la doble U dice ukum, significa paloma. Esa es la traducción literal que se le da a estas palabras en maya, ¿no? Y si no tuviera el acento, significaría otra cosa.
Todo esto, como les decía, está dentro de la norma de la escritura de lengua maya de 2014. Y las vocales glotalizadas, aquí es un poquito más complejo en la pronunciación. Tenemos que practicar mucho precisamente esto para poder darle el significado y la entonación correcta. A, dice ja, ja, o sea, es cortante al tener esta glotal. Significa agua. E es G. G significa huevo. Con la I glotalizada podemos encontrar el ni. Se pronuncia ni, que significa nariz. En la O glotalizada podemos encontrar la palabra, la pronunciación en so, significa pavo, o sea, el macho de las pavas, de los pavos, ¿no? En la U tenemos tú, que es cuando nos referimos a algo que tiene un aroma desagradable y que en español se dice, la traducción es apesta, ¿no? Que está apestoso, ¿no? Es la traducción que se le da en este caso. Y ahora nos vamos con las vocales rearticuladas. En esta parte de las vocales rearticuladas es, si en la U primera que tenía un poquito de complicación, en esta tiene otra pronunciación. Dice a, sí, a, dice la palabra al, al, decir o mandar. El, es decir, que le ponemos la E, la palabra el significa bar, es la traducción literal en lo que es el español. Y aquí se dice I, con la glotal en medio de las dos I, sí, significa espiga de lote y se pronuncia I, se pronuncia, ¿no? En la O, significa och, se escucha la parte cortante, och, significa comida. Y como esta palabra och se puede utilizar acompañado de otras palabras, puede significar comida, el hecho de comer, o simplemente la comida que es el alimento que vamos a consumir, ¿no? Es ahí donde les decía que si a través de la persona que no entienda lo complejo de la cultura, de por qué el significado y por qué lo está mencionando esta persona, no vamos a entender bien a qué se refiere la palabra o por qué se dice esta palabra, ¿no? En la parte de la U, dice uy, significa oír o sentir, que sientas en tus sentimientos, ¿no? O sea, en la parte de tu corazón. Uy, hay la complementación de otras palabras, pero el uy es el sentir o el oír a través de los oídos, valga la repetición, ¿no? Entonces aquí con esto, con estas palabras, con estos abecedarios, vamos a darnos una idea de lo que traté de darles precisamente es esto, de que cómo es que cada palabra tiene un significado y al traducirlo tiene otro significado en las otras lenguas, pero si tenemos o entendemos la cosmovisión o la intención de la otra persona, podemos entender al 100% a qué se refieren o qué es lo que quiere decir esta persona. Con esto tratamos de complementar el por qué aprender la lengua maya. Es un poquito complejo, pero no imposible, ¿sí? Entonces, ¿por qué aprender una lengua maya? Pues tenemos la oportunidad de ahora, si tenemos el tiempo, tenemos el espacio, pues aprender. Hay varios maestros igual que están promoviendo precisamente lo de la lengua maya y varios estamos en este mismo tono, ¿no? Para poder enseñar lo de la lengua maya. Y si vienes de otros estados o de otros países, pues por cuestiones turísticas. Generalmente me tocó una ocasión platicar con unos canadienses. Hace muchos años en la parte de Tulum vinieron a pasear y me sorprendió que entre ellos venían hablando maya. Y yo me quedé sorprendido en el aspecto porque ellos que son extranjeros hablan y se expresan en maya. Muchas veces nosotros de aquí de la zona no nos expresamos de esa manera. Entonces, por eso es que la importancia ahora de los que quieran aprender o busquen aprender,
pero hagamos la lengua maya por aprender la lengua, ¿no? Pero por aprenderla tal cual como es, con la cultura, con ese sentimiento que se tiene, que se quiere transmitir a través de la lengua, en la expresión de todos nuestros sentimientos. ¿Y la otra para qué? Para revivir la lengua. Sí, mucha gente se está preguntando ahorita que si va a desaparecer o no va a desaparecer. Generalmente, precisamente las comunidades aprenden la lengua maya y lo saben. Lamentablemente, al salir a las ciudades, ya lo van olvidando porque ya se enseña de otra manera, se enseña en otro idioma y van perdiendo esa parte y al no tener con quién hablarlo y aparte de la discriminación que muchas veces se tienen, se va perdiendo, ¿sí? Y para no olvidar precisamente la lengua maya, el significado, ahorita muchas palabras están tratando de hacer un préstamo al español para poder expresarse las cosas en maya. Hay muchas cosas que en maya que todavía persisten, muchos en cómo se pronunciaba y cómo se decía en la antigüedad. Sin embargo, ahorita ya se está perdiendo un poquito porque ya se está adoptando ciertas palabras de español, que no es malo. Sin embargo, sí va perdiendo el verdadero significado de las palabras de lengua maya. Y para trabajar, por igual, para aprender, ¿para qué aprender la lengua maya? Para trabajar. Para aprender a trabajar es algo curioso. Y algo curioso porque en que fui aquí en a lo que le llaman la Riviera Maya, vaya el nombre, ¿no? La lengua maya y no encuentras a ningún maya por allá en todos esos lugares. Entré en este lugar y había una persona, una muchachita vestida con el traje regional de acá de Yucatán. Le pregunté que cuál era el menú de ese restaurante, pero se lo pregunté en maya. No me supo responder en maya. Solamente me respondió, es que solamente sé el inglés y el francés. Y entonces, ¿dónde le damos el honor a que estamos en la Riviera Maya? O sea, la verdad sí me dio algo de tristeza de que personas que lucran con la cultura, sin embargo, no saben ni qué es lo que es la cultura ni la lengua maya. Entonces, esta es la parte que quería compartir con ustedes, cómo se está enseñando y cómo se está aprendiendo la lengua maya sin tener la cultura. Muchas gracias, maestro. Y Muy aquí están interesante. la bibliografía donde cual pueden cotejar toda la información que les he dado. Entonces, no sé si, maestro, es mi participación en este aspecto para terminar. Muchísimas gracias, maestro. Realmente ha sido muy interesante y eso es solamente un bocado de la mucha información que hay. Para los que están siguiéndonos en Facebook o en el canal de Zoom, si están interesados en tomar algún curso de lengua maya, la universidad va a abrir uno el próximo mes. Entonces, si tiene interés de tomarlo, puede dejar su correo electrónico y su nombre o escribirnos directamente. Aquí en el chat a los que están en el Zoom, les voy a dejar el correo electrónico y el teléfono del WhatsApp para que nos escriban y con mucho gusto les vamos a dejar la información. Si alguien tiene algún